¿Se ha intentado explicar? Sí, efectivamente has dado en el clavo justo con lo que has dicho de la alucinación auditiva. Evidentemente el lugar donde se produjo el accidente es un puente y en el momento del rescate digamos que la gente al enterarse empezó a remolinarse un pequeño grupo de personas. Lo que dicen los escépticos, los que ponen en duda un poco esta teoría un poco más difícil de creer, es que alguna voz de las personas que estaban mirándolos desde el puente pudo haber causado una ilusión auditiva entre los agentes, o bueno, que pudiera venir de un lugar que no fuera el interior del coche. Esto evidentemente se da de bruces y con la teoría absolutamente compartida por los agentes que rechazan este tipo de opción. Ellos están seguros de dónde escucharon la voz, de dónde venía esa voz, están perfectamente seguros de lo que escucharon, una voz que decía ayúdame, ayudadnos en plural. Y curioso luego, matiz, ¿eh? Sí. Ayudadnos, ¿no? Ayudadnos. Decían que habían dicho que se había escuchado efectivamente eso. Ayudadme, ayudadnos. Es curioso porque esto, como decía nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz, en la historia de los ovnis siempre pasa que el cosmonauta, el que está arriba, ve algo y cuando baja el de abajo le explica lo que ha visto. En este caso, 4 policías delante del coche que escuchan ayúdame, ayudadnos dentro del coche y los 4 están seguros. Alguien desde fuera, desde muy fuera, explicará lo que ha ocurrido. No vaya a ser que pensemos que lo irracional a veces actúa. Eso no puede ser. Lo curioso, compañeros, es que indagando hemos visto que hay casos paralelos. Carmen mencionaba a las damas protectoras, que son unas historias maravillosas que se repiten con varios niños y niñas, sobre todo niñas, perdidas en la España de diferentes épocas, maravillosos. Si alguien quiere más información, seguro que Diego y Guillermo en Nave del Misterio y en las redes sociales Nave del Misterio o en ikerjiménez.com están ya distribuyendo información, pero el caso de Antoñito Tamayo en Arroyo Sujaya, el caso de Rojales, el caso del Picazo en Cuenca, tantos en los cuales ocurrió el mismo parámetro, la misma historia. La niña tenía que morir congelada, perdida en la sierra, abajo cero, y después de 2, 3 y hasta 4 días aparecía con el recuerdo de alguien que le había estado protegiendo, alguien con una forma casi angelical o de dama, ¿no? Aquí entramos en el parámetro del misterio, pero recientísimamente han ocurrido otros casos también. Casos muy parecidos, Javi. Sí, y de hecho hay que decir que además la propia ciencia ha indagado en este tipo de fenómenos tan concretos, que no son apariciones, que no son visiones de figuras que salvan vidas, sino que son estas voces que surgen en momentos muy concretos, siempre en situaciones límite. Oliver Sacks, de quien ya hemos hablado en varias ocasiones, las bautizó como voces que salvan vidas, y él decía que había recibido decenas de casos de pacientes que momentos antes de suicidarse, antes de tomar la decisión final, escuchaban una voz que les decía no lo hagas porque lo que viene a partir de ahora no será tan doloroso. Y hay un caso que ocurrió, uno de los más recientes, en julio del año 2014, hace escasos meses, ocurrió en Pensilvania. Una niña de 12 años llamada Taylor Russell estaba jugando cerca de su casa en un tubo de drenaje que ella recorría habitualmente, cuando de repente empieza a llover con una fuerza inesperada, y entonces Taylor se queda atrapada dentro de ese tubo de drenaje. El agua empieza a inundar ese lugar, ella se queda sin espacio hasta que llega un momento en el que queda totalmente sumergida dentro de ese tubo, siendo incapaz de sacar la cabeza de allí. Y es entonces cuando Taylor asegura que escucha la voz de su madre diciéndole tranquila hija, te echo de menos, estoy contigo, no te preocupes, todo va a ir bien. Esto sería relativamente normal si no fuera porque la madre de Taylor había muerto el año anterior tras padecer un cáncer. Y la niña asegura que esa voz, escuchar esa voz con tanta fuerza, con tanta naturalidad, intuyendo que su madre está perfectamente, que está bien, la hace aferrarse a la vida. Y es entonces cuando saca fuerzas de donde no las hay, consigue sacar la cabeza por un reducto, se agarra a unas piedras y ahí, con prácticamente todo el cuerpo cubierto por el agua helada, consigue esperar a su padre, que aparece de pronto, tampoco sabemos muy bien por qué, acude a ese lugar y rescata a la niña. Y unos meses después ella cuenta
esta historia que ha vivido, pues cuando entre la vida y la muerte, esa voz, la voz de su madre que había fallecido un año antes, le salva la vida. Yo hablaba hace poco, en Cuarto Milenio lo hacía en la reflexión final, de otra noticia que me impresionó muchísimo, ¿no? Sobre esos hilos, esas conexiones. Y ahora veremos la opinión de Clara y de Santi sobre este suceso que a mí me parece espectacular y hermoso, ¿no? Al mismo tiempo. Luminoso, dentro de la tragedia, que esa niña ha perdido a su madre, ¿no? Y la madre se ha muerto cayendo de un puente, ¿no? Hacia el río. Es decir, de un drama surge una historia que nos reconcilia con lo sobrenatural, si es que es sobrenatural, con la sensación de que de vez en cuando pasan cosas que no están escritas en ningún guión. ¿Recordáis la muerte de la madre del piloto quemado, Jordano, con las imágenes terribles que dieron la vuelta al mundo, ¿no? A los pocos días la madre muere de dolor. Lo dicen los doctores, pero uno cuando les escucha piensa que en el fondo hablan con metáforas, ¿no? La madre del piloto Jordano, y eso pasó como muy de tapadillo, murió de dolor, no me extraña, después de ver las imágenes o de saber lo que le pasaba a su propio hijo, ¿no? Y uno dice, ¿qué conexión hay ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se puede morir sin tener ninguna enfermedad? ¿Se puede morir directamente sin tener ningún daño dentro del corazón, del hígado, del estómago? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se puede morir de una impresión? Pues es lo que ocurrió con este caso. Los médicos no daban crédito. Ha pasado hace un mes. Y yo me preguntaba por esas conexiones que deben existir. Al mismo tiempo, dices, aquí hay un milagro. Y esta misma semana tenemos el ejemplo terrible de dos jubilados que tienen un viaje y que van a un museo tranquilamente y no tienen tiempo de llegar a una columna, no tienen tiempo de meter y les matan. Es decir, la carambola terrible de la vida, ¿no? Pero es todo azar o a veces pasan cosas. ¿Y por qué pasan si han pasado así con esta niña en concreto? Son nexos incomprensibles. A mí, personalmente, una vez más me ponen en la tesitura de que sé tan poco, no sé nada. Llevo 30 años en esto desde niño y no sé nada y cada vez sé menos. Y sin embargo, parece que por la emoción, el impacto, lo que ha ocurrido, nadie inventa una historia como la del coche y la niña. Nunca habíamos escuchado, que es lo asombroso una vez más, una historia exactamente como la de la niña, el puente, su madre, y que pase esto. Es como si el misterio fuese mucho más hábil que nosotros, nos plantease una circunstancia nueva, no repetitiva, no utilizada con los códigos de la ficción, nueva. Santi, Clara. Pues a mí me parece que este caso no encaja exactamente con el del tercer hombre. Y aunque tiene paralelismos y podría asociarse, yo creo que realmente no es, porque el tercer hombre generalmente afecta a la persona, que es la que está en el trance mortal y es la que tiene una visión o una voz que le dice sigue adelante, etcétera, que le incita a seguir viviendo. Pero aquí es curioso y es difícil, y ese matiz que como bien decía Diego, de ayudadme, ayudadnos, claro, dice, si esa voz no procede de la niña y ellos lo han oído con total nitidez, tampoco tenían por qué saber en ese momento quién se encontraba en el coche, ellos llegan ahí y escuchan eso. Entonces, a ver, se plantea aquí algunas cosas, ¿no? Pero la hipótesis, como decía Carmen, de que quizá la madre no se había enterado de que estaba muerta y pudo estar en un, no sé, de alguna forma que desconocemos, ¿no? O por lo menos su conciencia protegiendo a la niña, e incluso en el momento en que ella ve que llegan los servicios de rescate, porque bueno, se da la circunstancia de que ellos oyen esa voz al llegar. Es decir, quién sabe si esa voz estaba produciendo o estaba pidiendo ayuda de antes, no lo sabemos, pero lo cierto es que ellos llegan y oyen eso, ¿no? Entonces, tal vez esa conciencia flotaba de alguna manera por ahí, vio que había unas personas que podían ayudarlas y emitió esa forma que incluso no se sabe si a lo mejor pudo ser totalmente audible, pero quizá fue algo telepático que se introdujo en ellos, ¿no? Sobre todo porque los policías no se dan más prisa porque creen que la persona que hay dentro del coche y que había visto una mano, el pescador, es solo una mujer. No sabían que iba una niña detrás, con lo cual la policía pensaba que esta mujer ya estaba muerta.
por el tiempo que debía llevar allí el coche. Además, en la carretera nadie se había dado cuenta porque fue un accidente que dice la policía que también es bastante raro, no fue un fallo del coche, no hubo frenazos, no saben qué le pudo pasar a esa mujer hasta que nos salgan los datos de la autopsia que revelen si pudo sufrir un infarto, si tuvo alguna enfermedad, si se quedó dormida, no se sabe por el momento. Lo que sí veía el pescador que da la voz de alarma que llama a la policía es una mano. En ningún momento dice que hay una niña detrás, porque si no él mismo la hubiera intentado rescatar, ¿no? Con lo cual eso de ayudadnos no tenía ningún sentido porque nadie sabía que había una niña detrás. Sí, además, curiosamente, lo que sabemos de las manifestaciones de presuntos espíritus o fantasmas, lo que nos dice la casuística, es que en muchas ocasiones, cuando se establece comunicación de algún tipo con estos entes, lo que suelen manifestar es que el motivo de su presencia es haber dejado algo pendiente, algún trabajo sin hacer. Y realmente, ¿qué mejor cosa pendiente puede dejar una madre que preservar la vida de su propia hija? Les da auténtico rubor y picazón casi, ¿no? Escuchar la palabra milagro, lo tienen asociado a cuestiones que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? A cuestiones religiosas, claro, la mayoría. Y sin embargo, este tipo de milagros, quién sabe, ¿no? Parece que son otra cosa que interviene. Diego, podemos concluir con una historia bonita, yo creo que es interesante, que es que la niña está bien, las imágenes, como decían, impresionantes. ¿Sabemos algo más de esa pequeña criatura? Pues que se encuentra perfectamente, se han difundido, como decíais, imágenes de la pequeña jugando con su padre, también con su abuelo, y desde luego está siendo objeto de muchísima atención mediática en Estados Unidos, porque se ha convertido un poco en la niña de todos, ¿no? Todo el mundo está interesado en saber cómo está la pequeña Lily y parece que bueno, durante un tiempo va a ser objeto de atención. Que no tiene mucho quizá que ver con el cuerpo. Algo que no se puede vender, algo que no se puede cambiar, algo que es la esencia pura del ser humano. Y quizá esa esencia, y estos son solo destellos, a veces vamos a seguir en Estados Unidos. Vamos a hacerlo porque precisamente, como decía Carmen, en el corazón de la Gran Manzana, 11S, hay un nuevo misterio. Ya hemos hablado de muchos misterios, evidentemente, a nivel de conspiración, a nivel de apariciones. Y hablando del tercer hombre, como decía Clara Tahoces, recordamos siempre la historia de ese último superviviente de las Torres Gemelas, que escucha cómo alguien que ayuda desde luego, cuando ya se ha dado por vencido, le levanta casi de la camisa, siente esa fuerza increíble, no se atreve a mirar atrás, y él solo escucha, lo he contado muchas veces, pero me parece maravilloso, él solo escucha una voz, por delante solo hay fuego y destrucción, él ya sabe que no va a poder ser vivo de las Torres Gemelas, pero esa voz debe ser tan impactante, que es lo que hablábamos, igual no es una voz que se ha producido en ningún lugar, es algo que le escucha, levántate. Y se salva, y es la última persona, Ron DeFrancesco, que sale de las Torres Gemelas, pero las Torres Gemelas todavía tienen sitio para más enigmas. Sí, por un libro que acaba de salir y escrito además por una persona que llevaba 14 años de servicio como policía en Nueva York, el sargento Frank Marra. Ya se ha retirado después de las labores que tuvo que realizar en el vertedero de Fresh Kills en Staten Island, que es donde, muy cerquita de Manhattan, es donde mandan todos los restos, todas las toneladas, los miles de kilos de todos esos restos que recogen de la zona cero de las Torres Gemelas. Tanto los coches de policía, de bomberos siniestrados con la caída de esos enormes edificios, como cada uno de los cascotes que encontraron en esa zona cero. El cementerio de las Torres Gemelas. Totalmente. Todo lo que se llevó allí a una zona que llamaron La Colina, porque eran kilómetros cuadrados hacia arriba de todos los restos que habían quedado después de incinerarse, además, esas Torres Gemelas. Y lo que hacían allí era recoger todo lo que pudiera tener algo que ver con las personas que habían estado ese día dentro del World Trade Center. Cartas, documentos, ropas, joyas, también restos humanos, porque quedaban entre los escombros. Y lo que pretendían era pues darle nombre a alguna de esas 1.200 personas que todavía estaban desaparecidas. Había que clasificar más de 10 toneladas y Frank Marra lo que hacía era supervisar todo ese trabajo. Durante esas labores encuentran 54.000 objetos personales de personas que estaban allí aquel día, 4.257 restos humanos,
que sirven para identificar a 300 personas. En una de esas jornadas, el sargento tiene una experiencia que ahora con el tiempo ha plasmado en ese libro De vertedero a suelo sagrado. Diego Marañón ha podido entrevistar, ha podido hablar, además somos los únicos en este país que han podido hablar con ese sargento de policía a raíz de la escritura de este libro y de la experiencia con una extraña mujer que tiene y que él mismo nos cuenta. I was the supervisor at the auto pound and we were responsible for inventory. Yo era el supervisor del depósito, el responsable de inventariar todos los vehículos que fueron destruidos en la zona cero. Aquel día no me encontraba bien, así que uno de mis detectives me acercó hasta el lugar donde teníamos el puesto médico. Aparcamos el coche y cuando me estaba bajando miré hacia la derecha. Entonces vi a una mujer afroamericana, toda vestida de blanco, que sostenía una bandeja. Parecía llevar bocadillos y algo de café. La vi, me giré para cerrar la puerta del coche y al volver a mirar había desaparecido. El sargento Frank Marra en un principio no le da mucha importancia, parece que es una mujer, pero él además que no se encontraba en buenas condiciones, iba a la enfermería que estaba allí para ver qué le pasaba, no era nada grave, y fíjate, es con el tiempo cuando empieza a recopilar testimonios de más personas que han estado viviendo también esas labores terroríficas, ¿no?, de encontrar restos de miles de personas muertas, cuando la visión de esta mujer vuelve otra vez a hacerse presente. And at first, nothing dawns on me at that moment of what it is that I'm seeing. Al principio, en aquel momento, no me planteé qué estaba viendo. No lo hice hasta muchos años después, cuando para documentarme sobre el libro visité a uno de los detectives que había estado involucrado. Le estaba entrevistando sobre sus deberes y responsabilidades mientras desempeñó su trabajo en el vertedero. En un momento dado dejó de hablar y me dijo: hay una cosa que no me puedo quitar de la cabeza. ¿Alguna vez viste o escuchaste hablar de una mujer afroamericana, vestida con el atuendo de la Cruz Roja, llevando sándwiches y posiblemente café y moviéndose entre los restos? En ese momento fue como si me cayera encima un jarro de agua fría. Había mantenido esos recuerdos dormidos durante muchos años. Cuando él lo mencionó, fue como si para mí se abriese una caja de Pandora. Comenzamos a hablar sobre lo que ambos habíamos visto y creemos que se trató de un espíritu o un fantasma, porque con el tiempo, detectives de otras partes de la ciudad que estuvieron trabajando allí comenzaron a mencionar haber visto a esa mujer, y cada vez que la tenía muy cerca, se desvanecía en segundos. At this point, I believe what she's telling me. Numerosos testimonios que hablan de la enigmática mujer afroamericana vestida de blanco. Dicen que como una enfermera de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial, es lo que llegan a la conclusión viendo trajes de posibles enfermeras, porque en un principio piensan que es una persona que está llevando allí unos bocadillos para esos voluntarios que están intentando ayudar. Pero lo que les extraña a todos y en lo que coinciden todos los testigos que ven a esta misteriosa mujer es en cómo delante de sus ojos se esfuma, desaparece sin dejar rastro. Lo cierto es que esos voluntarios empiezan a hablar con sus familiares, con sus amigos, y hay una persona, una especie de mujer con ciertos dotes, una psíquica, que le da un dato que puede ser posible. La vi en 2 ocasiones, pero la segunda vez fue muy fugaz. Sucedió mientras conducía y la vi durante unas milésimas de segundo. Desapareció muy rápido. No tengo una explicación para lo que vi. Al principio no pensé que fuese un espíritu, sino alguien que estaba apoyando a los primeros que fuimos a ayudar. Recientemente, una mujer de Wisconsin, aquí en Estados Unidos, me escribió después de leer el libro. Me dijo, y es su opinión, que la enfermera era una recolectora de almas, alguien que vaga intentando guiar a las almas que están en el tránsito hacia el más allá. En este punto, creo en lo que esta mujer me dijo. At this point, I believe what she's telling me. Recordemos que estaban removiendo un cementerio que había sido trasladado de sitio. Era donde quedó el último suspiro. El ADN todavía seguía estando en las piedras, en las vigas, en el cemento, que ahora estaba en esa escombrera, en ese vertedero. Y piensan que esa mujer puede ser una persona que estaba ayudando a esas personas que perdieron la vida en las Torres Gemelas a
pasar al otro lado, a moverse hacia el más allá, hacia la luz, ¿no? Como en esa serie de fantasmas, de entre fantasmas, que una medium ayuda a pasar a la luz a esos seres que se han quedado pululando sin saber muy bien por qué. Y digo sin saber muy bien por qué, porque no son las únicas visiones que se dan en ese vertedero. Hay otras, más oscuras, más terribles, que cuenta el propio sargento Frank Marra. We would have detectives who would walk around the cars to do hourly checks. Algunos detectives, al pasar entre los vehículos para comprobar que no se producían actos de vandalismo, volvían hablando de formas negras, de figuras sombrías que se movían dentro y fuera de los coches. También se habló de la existencia de figuras moviéndose en áreas restringidas, lugares en los que cualquiera que estuviese trabajando allí sabía que no se podía estar, pero mi experiencia personal se limita a la visión de la enfermera de la Cruz Roja. But again, my actual experiences were just with the Red Cross workers. 2:18, esto es Milenio 3 y estamos ahora mismo con la voz de este sargento que hemos podido entrevistar y que realmente es impresionante. Yo creo que todo el equipo está impactado. ¿Por qué? Personalmente por el lugar. Desconocía la existencia de un lugar que era el camposanto de la gran tragedia de las Torres Gemelas. Tantas historias de personas, nunca lo olvidemos, que trabajaban allí pero que también estaban allí de visita. O sea, tanta muerte concentrada en un sitio es difícil de imaginar en los tiempos modernos. Saber, claro, es que esto tiene que ocurrir, tiene que haber personas que se encarguen de ello, pero ser conscientes mediante una historia de misterio de que había personas haciendo esa recolección diariamente, vaya trabajo también, heroico por un lado, con un servicio a su país, pero por otro, tremendo. Y luego, este sargento, que no sé, me parece un detalle, no sé qué opinas, de humildad, porque él podía contar que había visto un montón de cosas porque le estaban llegando esas, si es cuestión de sugestión o de querer ser más ególatra, y sin embargo le dice, oye, yo solo vi esto, que ya es suficiente, ¿no? Pero otras personas vieron otras cosas. Sobrecogedor también el testimonio de formas oscuras, simplemente, cuántas veces hemos hablado de eso, moviéndose entre los restos de las Torres Gemelas. O sea, esa imagen a mí no se me va a olvidar. Pero por otro lado, bueno, como la dualidad, ¿no? La luz y la sombra, como eterna historia, presentes también en los cascotes de la tragedia más importante de la historia reciente. Sí, además, fíjate, en este vertedero justo al lado tuvieron que montar una especie de laboratorio, de morgue, para todos los restos biológicos que iban encontrando, llevarlos, y con el ADN de familiares que ya lo habían dado para que se hicieran las pruebas pertinentes, ir identificando poco a poco desde una falange chiquitita de un huesito hasta una pierna, hasta un pie, lo que encontraran, identificar a la persona que lo había perdido. Era un trabajo duro que cada día, además, si veis las fotografías de todo lo que se ha rescatado allí, desde zapatos, documentos, relojes, anillos de casados, pues las pertenencias que tenía la gente en esos momentos y que no se quemaron, que no se destruyeron, es terrorífico. Y como él bien dice en el último corte que vamos a escuchar, eso es un cementerio. Over 3,000 people were killed on September 11th. Unas 3.000 personas murieron el 11 de septiembre. De ellas, hoy solo han sido identificadas alrededor de 1.600. Los restos de 1.400 víctimas permanecen en ese vertedero. Su ADN, los fragmentos de sus huesos, todo ello fue depositado en aquel lugar junto con los escombros de la zona cero. Tanto yo como María Abate, coautora del libro, sentimos que eso convierte al vertedero en suelo sagrado. Es un cementerio sin tumbas. Qué curioso, de cementerio de suelo sagrado, ¿no? Por la importancia que le dan a los acontecimientos vividos allí. Y sobre todo porque entre esos restos hay muchas cenizas de gente que se quemó. Incluso los familiares de esas víctimas que nunca fueron halladas denunciaron a la municipalidad de Nueva York porque no querían que esos restos se destruyeran, sino que querían hacer un camposanto gigantesco encima de esa escombrera, de ese vertedero, porque decían que sus familiares, lo que quedara de ellos, todavía tenía que estar allí y que no podían tirarlo, que no podían tirar, aunque fueran las cenizas de alguien querido, a otro sitio. Ganaron el juicio la municipalidad de Nueva York, y lo que se va a hacer, o lo que se está haciendo, es un parque, un gigantesco parque donde crezca la vida en honor a todas esas personas, esas 1.400 personas que nunca llegaron a encontrarse. Hay un testimonio más, ¿no?
Sí, hay un testimonio que tiene también relación con el 11S, es el de Lily Leonardi. Ella es una exagente del FBI que trabajaba en Pensilvania haciendo de enlace entre la policía y los familiares de ese accidente extraño del avión del vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 que tenía como objetivo, se cree, estrellarse contra la Casa Blanca o contra el Capitolio, y que se estrella en Shanksville. Ella asegura que cuando llega al lugar, porque es la que tiene que decirle a los familiares, bueno, ha pasado esto, han luchado contra los secuestradores, incluso se cree, y así se comprobó después, que había personas en ese vuelo que incluso habían mandado mensajes a su familia despidiéndose de ellos, os había dado tiempo. Pero cuando ella llega a donde se ha siniestrado ese avión, hay cosas que no coinciden con otros accidentes de avión que ella había visto. Dice que hay un cráter muy pequeño para ser una aeronave tan grande, y sobre todo una cosa que repite y que la llama muchísimo la atención, que es que no hay cuerpos. En todos los accidentes de avión hay cuerpos, y en este no había ninguno. Tan solo se encuentran con una Biblia que está medio quemada y que, según dice ella, se abre por una página muy concreta, gracias al viento, una página del Salmo 23 que empieza: el Señor es mi pastor. Lo siguiente que ella ve es una especie de luminaria muy grande, una luz casi cegadora, la describe, una niebla muy potente y cientos de figuras blancas que se mueven alrededor. Así lo cuenta. Cuando llegamos allí, enseguida vimos el lugar del impacto. Había restos por todas partes, y aquel olor ni siquiera se escuchaba a los animales. Había un silencio sepulcral. Al mirar, podías ver el punto exacto donde el avión se había estrellado, y entonces, de repente pude verlo. Era como un grupo de ángeles manifestándose. Al frente de ellos estaba uno en particular al que yo conocía. Era Michael. Sabía que estaba allí con alguna misión. Pues bueno, ¿qué pasa con los que han hecho esto? ¿Dónde están? Pero fijaos, y yo soy periodista, cuando ocurre un crimen, muchas veces la víctima pasa ya a un segundo plano. Es como si no quisiéramos ni saber de ella, y nos dedicamos a qué hizo el asesino, qué sabe, si le llevan merluza y fruta a la cárcel o no. ¿Qué pasa? ¿Me entendéis por dónde voy? Es decir, la víctima es doblemente muerta. Primero, por un olvido. Claro que hay homenajes, claro que hay actos, pero hay una tendencia de los que contamos las cosas, a fijarnos incluso en el asesino más que en la víctima. Y esto, cuando escuchamos esta historia que ha contado Carmen, a mí me parece flagrante. Yo mismo, no sé si entro en el mea culpa, yo tengo mis ideas, creo, claras, pero no sabía que existía ese cementerio donde personas seguían recopilando información, y creo saber algo de este acontecimiento. Es decir, hasta qué punto, yo no sé qué tenemos en la cabeza, qué directrices o qué nos pasa, pero ha ocurrido también en nuestro país muchas veces, y lo digo, incluso saliéndome de la política, en acontecimientos de un crimen, la víctima ya, oye, pues ya, con lo cual siempre se dice, no, que mejor que no seas víctima. Claro, si te toca ser víctima, has desaparecido en una especie de limbo, y nadie se acuerda de ti, excepto tus familiares y tu gente querida. Yo creo que es bueno recordar, con lo que ha contado Carmen, se hace más por el recuerdo de esas víctimas que no sé cuántos homenajes locales, no sé cuántos estudios, no, saber que existe ese cementerio donde hay anillos de personas, donde hay cenizas todavía, donde hay tantas cosas. La fuerza de la comunicación te hace saber de nuevo, de una forma flagrante, ostras, lo que pasó allí, ¿no? Saltan a veces noticias sobre las víctimas. Por ejemplo, hace unos meses, no sé si recordaréis que lo comentamos además, cuando esos trabajadores que están montando el museo sobre el 11S rescatan una viga y ven una cara mirando hacia abajo que parece, ellos lo interpretan además como el alma de todas las víctimas pero tampoco concentradas, eran víctimas, ¿no? Como en este caso que están ahí, o sea, que es que las vemos casi físicamente, ¿no? Claro, sí, pero es un recuerdo. Ellos lo interpretan como un recuerdo, como esas víctimas que claman todavía venganza y que no quieren quedarse en el olvido, como bien decías, y la única forma es la representación. Que igual una imagen de un supuesto fantasma tiene más impacto. Desde luego esta historia es para... Pero habría que hacer esa pregunta, y lo digo, lanzando una cuestión sobre nosotros mismos como gremio periodístico.
Esta mujer, curioso. eso sí, en el vuelo lo que interpreta esto es como algo divino. Dice que la mano de Dios estuvo allí y que ella está segura que lo que vio fue una horda de ángeles que vino por las víctimas de ese terrible vuelo. Y nos puede parecer muy exagerado, lo que vosotros queráis. Hay historias muy curiosas en Argentina de una persona que ve, ¿no?, como figuras, como blanquecinas y luminosas, se mezclan con la gente. A mí es un caso que leí hace muchos años que me impresionó, sobre todo porque la mujer se asustó mucho porque veía que los demás no prestaban atención o no lo estaban viendo. Uno piensa si es una cuestión mental o si realmente hay personas que ven cosas y al lado hay alguien que no lo está viendo, que de eso vamos a hablar luego. Santi, aunque sean titulares, simplemente porque Carmen ha desenterrado, que es lo que pasa con el misterio, aquello del vuelo 93. En esta sociedad hiperrápida ya no nos acordamos de nada. Sobre ese vuelo se dijeron cosas, tú mismo has investigado, que quedaron como ahí en el limbo también, ¿no? Sí, de hecho hay dos teorías de conspiración, aparte de la teoría oficial, obviamente, que es la de que hubo esa rebelión de los pasajeros que consiguieron de alguna forma recuperar o medio recuperar el control del avión, pero en medio del forcejeo aquello se vino abajo. Pero luego están las dos teorías de conspiración que yo las llamo la fuerte y la débil. La fuerte es la de que directamente, pues como todo, el avión había sido un montaje, no había pasajeros, no había avión, no había absolutamente nada y por tanto no se podía encontrar ni restos ni pasajeros porque no había. La menos extremista es la que dice que directamente todo el tema de los mensajes de los pasajeros, de la rebelión, etcétera, etcétera, fue una maniobra propagandística y que directamente el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de derribar ese avión sobre el cielo de Pensilvania, lo que provocaría también la tremenda devastación que, según muchos expertos, no coincide con un aterrizaje de emergencia de ningún avión. Pensemos que los cuerpos quedaron diseminados, calcinados. Para hacernos una idea, había 44 pasajeros. A día de hoy solo se ha identificado a 34, es decir, de otros 10 no queda ni un resto de ADN para que puedan enterrar volatilizados, algo. Volatilizados, es decir, una destrucción tremenda que podría coincidir con lo que provocaría pues un misil aire-aire y la subsecuente diseminación de los restos en una amplia zona. Pero todo eso son especulaciones y de lo único que podemos estar seguros es que hay 33 cadáveres de viajeros de ese vuelo confirmados y que 10 pues sufrieron una devastación tal que no ha quedado el menor resto de ellos. Hemos hecho un poco memoria de esas víctimas gracias a esta historia rescatada repentinamente y que conecta con la actualidad. Ahora entiendo muchas sensaciones cuando estuvimos en la zona cero, que yo creo que hasta el menos sensible del mundo, un pedernal, puede sentir ciertas cosas sobrecogedoras, a su gestión, desde luego, pero da la impresión de que todavía hay algo ahí en mitad de la brillantísima Gran Manzana que no se ha marchado, ¿no? Y en el fondo esto también nos sirve para reflexionar porque estamos viviendo el tiempo que ha tenido que pasar desde la tragedia hasta que empieza a hablarse de misterio, porque es verdad que al principio, cuando ocurre el atentado, pues surgieron fotografías, surgieron teorías de conspiración un poco llevadas al extremo, pero a nivel serio, es decir, a nivel de personas que han trabajado allí de verdad, que de verdad han tenido experiencias, pues por ejemplo Fran Marra, han tenido que pasar 14 años a él retirarse del cuerpo para que, imagino, no tener ciertas consecuencias el hablar de estas cosas. Es decir, que lo hemos vivido también en España, ¿no? La tragedia de los Alfaques, a nosotros nos contaban que ya desde la tragedia en sí mismo se empiezan a vivir cosas extrañas, pero que la gente no se atreve a hablar hasta pasados unos años. Yo creo que es interesante también. No, allí ahora lo han publicado, pero sí que es cierto que entre ellos, por ejemplo, la ex agente del FBI lo había comentado con sus compañeros en cuanto pasó, muy pocos meses después. Sí, pero a los medios, claro, a nivel interno. Claro, no, ella además lo saca a la luz por un simple exorcismo de que lo está pasando, un estrés postraumático de todo lo que vivió en esas fechas, y dice, mira, es que la única forma de ayudar a gente que puede tener estas visiones y que vivió cosas como yo es publicarlo en un libro y que lo lean y que vean mi propia realidad. Y sus compañeros que salen hablando también en algunos reportajes dicen, no, es que es una agente que nunca ha tenido visiones de nada, ni era una fanática religiosa, y dice, pero es que esto estamos seguros que lo vio. Lo curioso es que si la primera impresión, el primer impacto, como decía Javi, eran de esos misterios
de las caras, las profecías de Nostradamus, todo como muy a galope de la internet que empezaba a ser importante. Claro, eso fueron los primeros momentos, ¿no? Momentos que y luego pasa un tiempo y te vas dando cuenta de que evidentemente ha habido tercer hombre, ha habido apariciones, ha habido cosas tremendas concentradas. El bombero también del cuerpo de bomberos que me contó aquel caso de que entró y se encontró con un hombre moribundo que tenía una viga medio clavada en el estómago y que le dijo que por favor le dijera a su familia que les quería, y durante los días siguientes que tuvo que entrar a hacer labores de rescate encontró a algunas personas vivas gracias a que este hombre, que ya había muerto, falleció, le señalaba determinados puntos donde ahí había personas que estaban todavía con vida. Y en el caso además de este sargento de policía de Nueva York, su testimonio, precisamente por ser quien es, tiene muchísima más fuerza. La policía de Nueva York es algo que hemos visto en las películas, pero que yo he podido constatar también por fuentes un poquito más racionales. Es un cuerpo tremendamente unido. Murieron decenas tanto de policías como de bomberos. Probablemente incluso él conocería a alguno de los fallecidos. Y son personas que cuando tienen un caído en acto de servicio, los funerales lo hemos podido ver recientemente en los últimos atentados que ha habido por temas raciales en el propio Nueva York. Los funerales son muy sentidos. No se hace ni pizca de frivolidad con un tema así. Es decir, por eso precisamente esa humildad. Es decir, él no se va a arrogar ningún mérito que no sea suyo en un tema que le causa un respeto sagrado. Para él, efectivamente, eso es un camposanto y como tal lo quiere reivindicar. Vuestros mensajes, ¿qué opináis? Hablamos del milagro, de la aparición, hemos recorrido prácticamente Estados Unidos y ahora nos marchamos a España en esta noche tan especial, donde otra mujer nos va a contar lo que vivió un equipo de radio importantísimo. Yo creo que es muy interesante, son colegas, los conocemos muy bien, de gran prestigio y que nunca os imaginaríais que se vieron en esta circunstancia, ¿no? Pero es curioso, hay un lugar que también es Camposanto, un lugar con colina y kilómetros cuadrados de destrucción. Fijaos qué símil y qué dos mundos más diferentes, ¿no? Donde, si os acordáis, las personas veían las sombras oscuras, ojo, merodeando o acercándose a algunos restos, los seres más o menos angelicales o blanquecinos o luminosos, y había habido un gran desastre que había dejado, como este Camposanto de las Torres Gemelas, un lugar petrificado. Ese lugar es Yungay, en el Perú. Cuando cae el Huascarán, el macizo Huascarán, años 70, un pueblo de 20.000 almas queda sepultado en un segundo. Y se queda así. Llega el cemento mezclado con la nieve, el barro con la nieve, se convierte en una capa de destrucción que llega hasta el pico de las palmeras y muere la población, excepto un grupo de niños y de mayores que están en un circo que se habían instalado en las alturas. Ese lugar, que también es curioso, lo llaman en algunos mapas incluso Camposanto, tenía 20.000 almas, prácticamente como Soria, me imagino, como Teruel. Y pudimos hablar, ¿os acordáis?, hace ya años, con las personas que habían tenido unas vivencias regresando allí, impresionantes. Si analizásemos esas vivencias hoy, serían muy parecidas a las que en un ambiente completamente diferente, en el colmo de la urbanidad, han vivido. Es decir, la cumbre tecnológica del mundo, en el año 2001, Estados Unidos, la Gran Manzana, y un pequeño, bueno, no tan pequeño, pueblo del interior andino del Perú. Y lo que veían las personas años después era exactamente lo mismo. Bueno, y en nuestro país también tenemos algunos accidentes de estos tremendos a ver si llegamos a entrevistar a testigos y en un momento dado, después de que pasen algunos años, logran hablar, ¿no? Porque te lo cuentan en petit comité, grandes accidentes que han ocurrido en nuestro país y lo que se sigue oyendo, las terribles voces de lamentos, y que bueno, tienen que coger valor para poder dirigirse a la cámara o al micrófono y contar lo que mucha gente oye al lado de esos lugares. Vamos con los mensajes. Sonia Fernández nos dice: la víctima es la gran olvidada. En determinados delitos se la llega a presentar como responsable de su victimación.
María dice, llamémoslo fantasma, espíritu, quizá impregnación energética, aún entendemos muy poco, creo. Irenka, bueno, es muy natural, con esa cantidad de energía que quedó allí, cualquier cosa es posible. Blanca Oriol, las pérdidas de los seres queridos es tan difícil que ojalá estén esos ángeles alrededor nuestra ayudando. Quimera, ojalá no. Laura Fernández, pues es lógico que si están allí las cenizas de la gente no se vayan a tirar a un estercolero. Lalimac, tremendo que restos humanos terminen en un vertedero junto a escombros, el punto que culmina en la barbarie. Montaña Sánchez, los pelos de punta con este testimonio, tremendo. Bueno, Sara María, barbarie, ¿y dónde van a meter los escombros? los escombros sí, lo que pasa que lo que querían era que esos escombros quedaran bajo un gran suelo y poner allí como una fosa común. Es que separar los restos de los escombros llevaría años, sería imposible. No, porque es que de algunos no queda nada, quedan simplemente cenizas. Lo que no querían es que esos escombros se tiraran a algún sitio y que por lo menos no quedaran allí recogidos con todas las personas que murieron a la vez y dejarlo como una gran fosa común. Sara María dice, la fuerza del amor de una madre superior a cualquier cosa racional, son los verdaderos ángeles de la guarda. Isma Pacheco, una madre haría lo imposible por su hija, no sería extraño que en su forma incorpórea salvaguardara a la pequeña. Ayure, el amor maternal se antepone a todo, somos algo más que un cuerpo y esa madre consiguió superar la barrera para salvar a su hija. Alma. El Cuervo dice, la ciencia jamás dará este caso por cierto, ya que la ciencia necesita métodos empíricos repetibles. Mal dice, obviamente empatizamos más con el tema aquellos que tenemos hijos, pero no deja de ser interesante, aunque también sobrecoge. Sonia Casas, la fuerza de una madre más allá de la muerte, muy emocionada, empatía de madre. Es lo que pasa, que estamos en el universo increíble de las cosas irrepetibles. Por eso son difíciles de replicar. Porque todo esto, ¿cómo lo llevamos a un laboratorio? ¿Cómo vuelve a pasar? A lo mejor no pasa nunca jamás en la larguísima cadena de la historia y de los siglos y los siglos. Y pasa una vez porque tiene un significado que no estamos ni cerca de entender. Por tanto, a mí me parece muy interesante la cuestión de la verdad científica, como a todos, porque es una verdad útil. Ahora hay cosas inútiles que pasan, o útiles, depende cómo se mire, y que no vuelven a replicarse. No tienen por qué replicarse. Su inteligencia o su cordura están a años luz de la nuestra, da la impresión. Por ejemplo, lo que le pasó a un equipo de radio, que buscaban una oficina, Clara, si no me equivoco, y que encontraron un sitio barato. Tantas veces una historia empieza así. Un despacho en el que estaban los dos jefes, y en otro despacho estaba el resto del personal de la productora, que en total eran 3 personas, y había un tercer despacho que lo habían alquilado a un amigo de los jefes, pero que no estaba a diario allí, simplemente acudía pues de vez en cuando a realizar sus labores de trabajo. Bueno, pues al poco de comenzar a trabajar allí, me explicaba Mavi que empezaron a sentirse más cansados de lo normal, como si les faltara la energía, como si ahí no terminara de cuajarse la cosa de salud, ¿no? Como que no estaban a gusto, y eso que sí estaba muy bien. Las cosas en la empresa paralelamente empiezan a ir mal. Los proyectos que tienen no terminan de salir, aunque ellos, bueno, en principio lo achacan todo a la mala suerte. Como suele pasar en muchos de estos casos, y aquí lo hemos visto muchas veces, pues no hablan entre ellos de las cosas que empiezan a pasar. Y al no hablar, pues llega a ser que cada uno tiene una serie de vivencias, la vive en silencio, y bueno, pues tratan de justificar lo que están viviendo básicamente para no morirse de miedo. Pero ya fíjate que el primer día, y no estamos hablando ni de un mes después, no, el primer día de estar allí, y esto les ocurre a los dos jefes, estaban los dos trabajando, no había nadie más, estaban ellos trabajando en el despacho que tenían, escribiendo, y de pronto empezaron a escuchar unos pasos muy fuertes en el pasillo, como si hubiera alguien más en la casa, como si alguien hubiera entrado o hubiera alguien allí, pero eran pasos muy fuertes, me decían. Lo comentan entre sí, y uno de ellos pues le quita importancia diciendo que bueno, eso es que será el vecino de arriba. Entonces dice, vecino de arriba, pero aquí te recuerdo que no hay vecino arriba, que nosotros somos el último piso. Bueno, pasan del tema, siguen trabajando, y de repente otra vez, 10 minutos después, otra vez empiezan a escuchar los pasos así, pa. Y entonces el que había, porque nos lo cuenta Mavi. Y un día uno de mis jefes pues se queda trabajando y está en su despacho, y se le apaga la luz del despacho y se le enciende,
la luz del pasillo. Muy raro, se levanta, apaga la del pasillo y se enciende la del despacho. Entonces de repente empieza a haber como un juego de encender y apagar las luces, un juego de luces que bueno, ni se lo planteó, y se va y no cuenta nada a nadie, se va y ya está. Esto fue el primer día, como digo, pero como no contó nada, ni el otro tampoco, y no cruzaron datos, pues por ejemplo lo que le venía ocurriendo a Mavi, que era la primera que entraba, llegaba allí a las 8:30 de la mañana, y durante muchos días, a los 10 minutos después de estar allí, algo llamaba al timbre de la puerta. Ella abría, pero no había nadie, y esto una y otra vez. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues sí, será un bromista. Claro, un bromista a las 8:30 de la mañana en un sexto piso que hay que subir hasta allí parece poco probable. La vecindad era toda gente mayor que vivía allí desde hace muchos años, en fin, gente no con muchas ganas de bromear. Claro, no tiene mucho sentido la broma aquí, como decimos, ¿no? Pero un día, hablando ya con su jefe, le pregunta a ella si había notado algo raro en ese lugar, en esa casa. Y es cuando empiezan a cruzar datos, cuando él le cuenta lo que ha pasado con esos pasos que han escuchado, con esas luces que han empezado a jugar con él, y ella le explica lo que ha ocurrido con la puerta, etcétera. Y a partir de ese momento me decía que es como si cuando empiezan a tomar conciencia de que algo pasa, los fenómenos van increciendo. Y otra de las experiencias, en mi opinión, bastante objetiva, es decir, bueno, porque tú puedes escuchar unos ruidos, en fin, hay cosas que podrían tener una cierta explicación con sugestión. No me parece que sea sugestión cuando están dos personas escuchando los pasos estos, en fin, pero podrían tener algún tipo de explicación, pero hay cosas que iban a más, con lo cual ya era muy difícil obviar lo que estaban viviendo, ¿no? Por ejemplo, tenían un teléfono de esos con 2 líneas, de esos teléfonos del año 95, ¿no?, que hemos visto muchos, ¿no?, con línea 1 y línea 2, pero claro, solo tenían contratada una de las líneas. Qué curioso que de repente empezara a encenderse la línea 2, la línea que no existía, la línea que no estaba contratada, y que no solamente se encendió una vez, sino que se encendió muchos días, muchas veces. Yo le pregunté, ¿pero no contestabais? Dice, ¿cómo vamos a contestar si no hay línea? Claro, en buena lógica, ¿no? Hasta tal punto fue el asunto que Mavi, ella misma, llamó a Telefónica claro, en ese momento solo había Telefónica, ¿no?, para interesarse y ver qué es lo que estaba ocurriendo, es decir, si había alguna avería o alguna cosa, y decían, no le supieron dar ninguna explicación más que aquello, pues quizá era un exceso de energía. Y decía, sí, energía, pero ¿de qué tipo?, ¿no?, se preguntaba, ¿no? Otra cosa que les empezó a pasar y que para mí me parece ya mucho más inquietante es algo que experimentaron allí varios compañeros, o sea, Mavi y otra compañera, y que la verdad pone los pelos de punta. Al poco tiempo, con la persona que yo trabajaba al lado, una compañera, y eso es la única vez en mi vida que he visto moverse algo, nunca en mi vida he visto moverse nada, pero ese día de repente se hace un colacao y el vaso va de la mitad de la mesa al suelo solo, al suelo. Pero es que al compañero de al lado se pone un café y estalla el vaso de café. Para rematar, el despacho, que normalmente estaba vacío, que no se utilizaba con mucha frecuencia porque era el que habían alquilado a un amigo y que venía cuando tenía que venir, pero no era a diario, pues él tenía en ese despacho una impresora, que además me decía que en aquella época no había mucha gente con impresoras, ¿no? Y que un día, no estando ni siquiera el dicho amigo, es decir, que no es que lo hubiera encendido, hubiera estado en el despacho, pues hubiera quedado encendido aquello. La impresora se encendió sola y comenzó a escupir papel, me decía, como si alguien estuviera escribiendo el abecedario sin parar. Fenómenos de libro, ¿eh? Claro, paralelamente el malestar físico, esta falta de energía va en aumento. Mavi dice que incluso llega a quedarse medio adormilada en ocasiones, que además de la falta de energía empieza a haber una gran tensión dentro de la propia empresa, un mal rollo tremendo, cuando era un equipo que se llevaba fenomenal, que es más, al día de hoy Mavi sigue trabajando en esa productora, se llevan todos muy bien y se aprecian, es decir, que era como una tensión que no saben bien de dónde surgía, y llega todo a un extremo que un día deciden hacer una psicofonía.
Y un día decidimos hacer una psicofonía. Teníamos un DAT, y que es un aparato que capta con un micro buenísimo, que captaba fenomenal todos los sonidos, y lo dejamos puesto una noche. Pues al día siguiente, claro, todo lo dejamos ahí todo preparado, al día siguiente todos muertos de miedo solo de escuchar a ver qué habíamos grabado. Bueno, al principio de la grabación se oía pues los ruidos del portal, o sea, se oía el ascensor, que era un ascensor antiguo de hierro, pero casi al final de la grabación se oye en el micro, cuando tú soplas para probar si se oye, soplas como si para ver si está, y un hola. Y ahí ya nos queríamos morir de miedo, o sea, ahí sí que ya no podíamos. Habían hablado previamente con los vecinos, le habían preguntado ya, aunque se iban, querían saber qué había pasado ahí. Y para saber quién había vivido en esa casa, los vecinos les dijeron que había vivido una mujer muy antipática, una mujer que esa sexta planta, los balcones, que además habíamos localizado primero por Google Maps, estaban abiertos, es decir, hay actividad. Y hay una especie de lápida extraña que no diremos a quién pertenece, pero bueno, ahí está, justo en esa fachada. Maravilloso, Clara Tahoces, menuda historia. Y gracias a estos compañeros y a esta productora, Mavi, que nos ha dado su voz, ¿no? Para ir contándolo con esa fuerza. Muchas gracias, Mavi, por ser la portavoz de un montón de personas de la radio que vivieron esto. Si queréis saber cómo va a ser el mundo en 10 años, y ojo lo que trae Santiago Camacho y muchas más cosas, escucháis a Carlos Cala en las noticias, en los informativos de la cadena SER, y luego volvéis con nosotros, con Melina 3. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Bueno, ¿qué prefiere? ¿María Coronel y Arana o Sor María Jesús de Ágreda? Sor María Seca, si le parece. Perfecto. No sé si decirle buenas noches o Ave María Purísima. Usted mismo pensaba que iban a mandar al chico ese tan majo de Teruel. ¿Le traía unas pastas? Imagino que se refiere a Javier Sierra. Debe tenerle cariño, claro. Una barbaridad. Lo conocí en 1991 y fue él quien me rescató del olvido en el que me encontraba desde el siglo XVII. Sí, alguna vez me ha contado Javier que fue por casualidad. Y tanto, porque el hombre tenía muy pocas pistas y tardó un tiempo en darse cuenta que Ágreda no era mi apellido, sino un lugar de Soria. Debí caerle en gracia. Hombre, no es para menos. ¿Por qué lo dice? Bueno, fue usted la única monja con capacidad de bilocarse con el objetivo de visitar otras tierras para llevar la palabra de Dios. Eso lo dirá usted. Por aquí andan también Sor Luisa de la Ascensión, Martín de Porres o Santa Rosa de Lima, por ejemplo. Ellos también consiguieron realizar el prodigio. Le admito que yo soy la más conocida, pero ni mucho menos fui la única. Me acaba de dejar helado. El caso es que hay unos documentos del Tribunal Inquisitorial de Logroño en los que figura que viajó usted más de 500 veces a Nuevo México, Texas y Arizona entre 1620 y 1623. ¿Es verdad? Sí, señor. Como supongo que sabrá, en 1598 llegaron los primeros españoles a esas remotas regiones. Y lo que yo hacía pero era... espere un momento, hermana. Estamos hablando de 2 puntos entre los que hay unos 11.000 kilómetros de distancia. Dije bien, pero hacía el viaje en un decir Jesús y sin escalas. Por aquellas tierras estaban por aquel entonces los Jumanos y los Hopi. Unos ángeles me trasladaban sobre un trono entre las nubes. Eso es una de las cosas que más pueden extrañar a la gente en nuestros días, lo entiende usted, ¿verdad? Claro, y no les culpo porque es otra época. Así que se adelantó usted a la catequización, digamos, oficial. Sí, no había tiempo que perder. Claro, eso tuvo una parte buena y otra mala, porque cuando en el verano de 1629 un grupo de frailes llegaron a aquellas regiones inexploradas de Nuevo México para convertir a los nativos, se encontraron con que las tribus les pedían ya el bautismo. ¿Y qué hicieron? Pues no lo sé, supongo que gritarían ¡milagro, milagro! Es muy probable, sí. ¿Y qué me dice de su apodo? Se refiere a lo de la Dama Azul. Sí, justamente. ¿De dónde sale? Sale de esas mismas gentes. Los frailes les preguntaron quién les había instruido, y como no sabían mi nombre ni podían dar muchas explicaciones, respondieron que había sido un misterioso espíritu femenino al que ellos se refirieron como la Dama Azul. ¿Y usted cómo llegó a dedicar su vida a Dios? Mis padres se relacionaban mucho con los franciscanos de San Julián.
Mi madre era más oficiosa y viva de natural que mi padre, pero ambos eran extremadamente religiosos. Las circunstancias eran complicadas. Yo era algo apocada e inútil, y supongo que con el fin de que espabilara, mi madre me trataba con dureza. En verdad le digo que en mi vida les vi el rostro sereno hasta después de hacerme religiosa. Con 25 años me nombraron abadesa del convento franciscano de Ágreda. ¿Es cierto que estuvo usted a punto de morir en su juventud? Se hizo la cera para mi entierro, no le digo más. Pero sobrellevaba los padecimientos con gran entereza y por suerte conseguí recuperarme. Los médicos se maravillaban de que pudiese soportar tan crueles males con tan débiles fuerzas y sin quejarme. Y si no me equivoco, con el tiempo llegó usted a ser confidente de Felipe IV. Así es. A menudo tenía visiones de su esposa e hijo muertos, así que, modestia aparte, me convertí en una pieza clave de su reinado. ¿Quiere decir que influyó usted en sus decisiones políticas? Fui su consejera durante más de 20 años. Pero si quiere saber los detalles de nuestra colaboración, le sugiero que se lea las 614 cartas que componen nuestra correspondencia. Se publicaron por primera vez en 1885. Bueno, las buscaré. Bueno, pero hágalo el lunes, que a estas horas ya es domingo y hay que descansar. Bueno, pues con esto yo ya tengo suficiente. ¿Me da a mí las pastas? No. Ya le he dicho que son para el chico ese de Teruel. Bueno, pero yo se las llevo si quiere. Que no me fío. Escriba usted una novela sobre Sor Luisa de la Ascensión y a ver si ella le regala una caja de huesos de santo. Entre autoridades, expertos en historia, cronistas y también indios nativos de esta zona y autoridades venidas desde Ágreda, en Soria, para debatir sobre la cuestión de cómo se fundó el estado de Texas. Y el estado de Texas comienza, digamos, a tomar carta de naturaleza en época española, a principios del siglo XVII, cuando los primeros misioneros franciscanos se adentran en estas tierras, precisamente inspirados o guiados por lo que cuentan los indios de que hay una misteriosa dama azul que está convirtiendo sobre todo a la tribu de los humanos. Bueno, hoy de todo eso se ha hablado en esta universidad del centro de San Antonio, y la verdad es que ha sido muy importante y yo creo que muy impresionante ver, por ejemplo, a un obispo emérito que ha estado 29 años en la zona de San Ángelo, casi en el extremo este del estado, en donde se registraron mayor número de apariciones de la Dama Azul, defendiendo con vehemencia que efectivamente que ahí el fenómeno sobrenatural de la bilocación, tenga la interpretación que tenga, se había producido, y que sin ese fenómeno no se podría comprender la implantación del cristianismo en esta zona y tampoco la fundación del propio estado de Texas. Así que imagínate hasta dónde llega esta peripecia, que parecía una anécdota paranormal o extraña de los libros de historia, y que sin embargo ha tenido una enorme influencia en el mapa actual de los Estados Unidos. Javier Sierra, nuestro compañero en San Antonio, a tantos miles de kilómetros, y yo creo que esto es un hito, porque realmente él, por una serie de casualidades como siempre, llega hasta la historia de la Dama Azul, y da la impresión de que a veces, lo hemos dicho en ocasiones, las historias quieren ser contadas en cierto momento por algo, somos instrumento de ese algo, y gracias a tus libros esta historia se reconoce en España, se reconoce en Ágreda con una popularidad mucho más allá de lo religioso, y esto también conecta con lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que ha tenido que ser para ti emocionante, me imagino, Javier, es ver a descendientes de aquellas tribus que veían la Dama Azul, porque hay una frase que yo no me olvido, ¿no?, de tu obra. Decías que en ciertas noches las abuelas y las madres acurrucaban a sus hijas y a sus hijos y les hablaban en ciertas condiciones de las apariciones o de alguna forma de la huella, del legado de esta Dama Azul, que se identifica de inmediato con Sor María Jesús de Ágreda. Y esas personas de esas etnias mantienen vivo el legado. ¿Es algo que se ha olvidado, que se ha recuperado, o siempre ha estado ahí? Pues fíjate que una de las cosas también que se ha comentado en esta jornada de hoy, precisamente hace unas horas, ha terminado hace escasamente 3 horas, en la Universidad de San Ángelo, de San Antonio, es que la tradición oral ha sido muy importante para mantener toda esta historia de la Dama Azul, pero que es una tradición oral que mantienen nativos indígenas que hablan español pero no hablan inglés.
Y por lo tanto la historiografía anglosajona, los que hoy hablan del moderno estado de Texas, en fin, los que mandan, digamos, en esta parte del mundo, pues la habían desestimado, simplemente no se habían enterado. Y eso explica por qué hace apenas unos años, en 2005, un grupo de humanos, de aquellos indios, de aquellos descendientes, ¿no?, de los indígenas que fueron convertidos por la Dama Azul, salió a la palestra pública diciendo: cuidado, que los humanos no nos hemos extinguido, que no hemos desaparecido de la faz de la historia, que seguimos viviendo y que seguimos diciendo que aquella Dama Azul se apareció a nuestros antepasados y de alguna manera nos salvó la vida. Hablan en esos términos. Dicen que les salvó la vida porque aquellos humanos eran tribus sedentarias que estaban a principios del siglo XVII siendo masacrados por los apache, y gracias a las apariciones de la Dama Azul llegaron los españoles, construyeron misiones, construyeron muros de piedra para proteger sus casas de adobe, y gracias a ello salvaron la vida. Hoy termina el hermanamiento, o más bien se solidifica, entre dos lugares tan alejados, donde la protagonista es esta mujer, para que todo el mundo lo comprenda, y casi en titulares, porque tenemos que ir dejando a Javier Sierra para que pueda cenar algo. El hombre, con la diferencia horaria, sé que está buscando algún sitio y que he tenido estos minutos pues para contaros todo lo que está pasando ahora mismo. Esto me parece prodigioso, está pasando ahora mismo, y seguramente, excepto alguna crónica tuya en Diario de Soria y alguna otra cosa, poco se va a decir a nivel nacional, y es sorprendente. Es que una aparición está motivando todo esto, una aparición tan singular. Yo lo he contado con algunos directivos, compañeros de la televisión, y todos estaban asombrados, decían: ¿qué película hay aquí? ¿Qué película? Y con la historia de esta mujer que tenemos que redescubrir gracias a la intervención de Javier y a la investigación, porque si no quedarían los legajos antiguos de historias religiosas que la gente no querría ver. Pero, Javier, para ti, para esa gente, ahora mismo, ¿cuál sería el dato, el elemento, lo que a ti te hace pensar que de verdad esa mujer, esa silueta, esa dama que se aparecía a miles de kilómetros era la misma que pertenecía al alma, al cuerpo, a la personalidad de Sor María Jesús de Ágreda, que no salía de su celda en el convento soriano? Lo ha explicado Michel Pfeiffer, que es el arzobispo emérito de San Angelo, en una intervención que ha tenido esta tarde aquí en San Antonio. Él dice que en el año 2011, impresionado por lo que le contaban sus feligreses indios que acudían a la diócesis contándole todavía hoy historias de la Dama Azul, decidió visitar Ágreda en España, aprovechando un viaje que tenía pastoral, ¿no? Y al ir al convento, las monjas le mostraron unas casullas, unos hábitos tejidos por Sor María de Jesús de Ágreda en aquella época, estamos hablando de mediados del 17, y cuando los vio se quedó atónito, porque los motivos geométricos de esos bordados eran iguales a los de las mantas que todavía hoy siguen utilizando los indios en San Angelo, en el lugar donde él predica. Ya aquello le convenció definitivamente. Para él es una prueba física absoluta, y la verdad que cuando lo contaba, y lo contaba con una emoción tremenda, a nosotros también nos ha convencido. Javier, ¿cómo es posible? ¿Bilocación? Bueno, la llamamos bilocación a falta de un término mejor, pero yo lo contaba hoy también en una pequeña intervención en esta reunión. Quizá lo que hoy llamamos milagro, mañana será una característica poco conocida de la física. La física cuántica ya habla de que partículas elementales pueden desdoblarse, pueden transmitir información, no importa la distancia, de manera instantánea, es decir, violando o superando incluso la velocidad de la luz, no teniéndola en consideración. Por lo tanto, si eso ocurre a nivel de partículas elementales, ¿por qué no va a ocurrir en otros niveles de la realidad? Hay que tener la mente abierta. Javier Sierra, compañero, muchísimas gracias. Que te dé algo de cenar rápidamente en San Antonio, y un abrazo fortísimo. Gracias. Otro para vosotros. Es un placer compartir esta emoción con todos los oyentes de Milenio 3. Hemos estado en Ágreda y hemos visto a esta mujer. Vamos a aprovechar el trabajo de grandes expertos en prospectiva, que es una ciencia en sí misma, que es intentar predecir el futuro con lo que sabemos del presente, y vamos a ver lo que dicen. Vamos a hacer un pequeño compendio de en qué están la mayor parte de ellos de acuerdo en lo que va a pasar en los próximos 10, 15 o 20 años. Decíamos al principio del programa un titular impactante, pero es que es así. La primera persona, el primer bebé que va a vivir 150 años,
ya nacido. Dicen que nació concretamente en algún momento de 2014. Ese bebé, anónimo, no sabemos si es un niño, si es una niña, va a haber 1,5 siglos de existencia. ¿Por qué? Porque los avances en la longevidad humana están siendo increíbles. De hecho, tan increíbles que no somos conscientes, pero todos los que estamos ahora mismo sentados en esta mesa tenemos una razonable esperanza de llegar a centenarios. Cosa que nuestros padres, nuestros abuelos, la alimentación industrial no está ayudando en absoluto a eso. Y la depresión. La depresión tiene mucho que ver con esa forma de alimentarse, pero también con la forma de alimentar nuestras cabezas, de alimentar nuestro ocio, de alimentar nuestras expectativas de vida, de lo que queremos y de lo que somos. Porque hemos centrado muchas veces, decía una frase muy bonita que las cosas están para usarlas y las personas para quererlas, y últimamente lo que hacemos es justo lo contrario, usar a las personas y querer a las cosas. Pues eso va a ser uno de los factores que va a llevarnos a esa epidemia de depresión dentro de 10 años. Todos muy atentos a las 3:29, en Milenio 3, en la cadena SER con Santiago Camacho, porque luego pasa lo que pasa, que nos escriben de cosas que dijo Santi hace 10 años y que se han cumplido, así que todos muy atentos. Es como escuchar al oráculo, ¿eh? Afortunadamente ese peso no cae sobre mí, sino que estoy a hombros de gigantes, como decía Newton, y aprovechándome en este caso del trabajo de muchas mentes mucho más brillantes que la mía. Mentes, por ejemplo, que vaticinan que un acto altruista y maravilloso del que nuestro país es líder indiscutible, como es la donación de órganos, va a desaparecer porque va a ser absoluta y totalmente innecesaria. Ya en cosas muy pequeñas, en tejidos, ha habido un trasplante de tráquea, no son necesarias. ¿Por qué? Porque se cultivan, y si no se cultivan, se imprimen en 3D, es decir, se van a fabricar órganos a medida. Ya se está trabajando actualmente, es decir, no estamos hablando de ciencia ficción, se está trabajando en ver la manera de cultivar órganos muy complejos, tan complejos como un pulmón o un corazón. Estamos hablando de mejorar la esperanza de vida de millones de personas, de otro de los factores que va a contribuir a que ese niño o esa niña viva esos 150 años. También todos esos expertos dicen que esto que hemos mencionado, la impresión en 3D, va a dar la vuelta al mundo tal y como lo conocemos. Va a ser algo así como la aparición de esos móviles con internet, va a ser algo así como la aparición de las redes sociales, va a darle un vuelco a todo. A día de hoy, las impresoras 3D son casi una curiosidad. Las más profesionales los utilizan científicos, médicos, artistas como nuestro Juan Villa, las utilizan grandes profesionales que invierten ese dinero, pero cada vez, acuérdate de esas impresoras matriciales, de esas impresoras que tardaban un minuto en imprimirte una página llena de puntitos, que de una calidad absolutamente funesta. Pues eso va a mejorar, cada vez van a ser más rápidas, más baratas, más complejas, van a poder imprimir más cosas, incluso circuitos electrónicos. Es decir, no solamente vamos a imprimir un vasito o una pequeña escultura, una funda para nuestro teléfono móvil, no. Es que a lo mejor podemos imprimir el circuito del propio teléfono móvil. Dentro de 10 años seremos 8.100 millones de personas y subiendo. Es decir, en solamente 10 años habremos añadido 1.000 millones de personas más a la población del planeta. La población además se distribuirá de formas muy curiosas. Por ejemplo, para 2050 se espera que Nigeria, un país con la 10ª parte de la extensión de Estados Unidos, para hacernos una idea, sea la tercera potencia más poblada del mundo, justo detrás de China y de la India. Posiblemente África sea un continente que tenga muchísimo futuro. La propia Nigeria es un país que se está convirtiendo en una especie de Suiza de África, que está creciendo no solamente en población, sino en infraestructuras. El petróleo, lógicamente, está dando muchísimo de sí y están aprovechándolo de forma muy inteligente, y África puede ser un continente que nos dé mucho que hablar en esos próximos 10 años.
Una de cal y una de arena. La energía será un 30% más cara que actualmente. Y no solo eso, consumiremos muchísima más. Con lo cual, no solamente las empresas, las fábricas, los gobiernos, sino que los ciudadanos de a pie, cada vez en nuestra factura, en nuestro presupuesto doméstico, lo que nos lleve la energía sea más y más dinerito. Muchas veces empezaremos a pensar en que una cosa que ya se habla y que de hecho es una triste realidad en muchos hogares de nuestro país, que es lo que se llama la pobreza energética, pues esas personas que no pueden poner una calefacción en invierno, que ni pensar de tener un aire acondicionado en verano, etcétera, etcétera, pues eso puede ir subiendo la escala social y ocupando a más y más personas, porque la energía va a ser algo caro, amigos. Y esta la estabas esperando. Todas las tendencias dicen que el cibersexo va a ser una de las grandes industrias tecnológicas de los próximos 10 o 15 años. Oye, Santi, aclara de por qué la estaba yo esperando, lo de cibersexo. Lo estabas esperando porque habíamos hablado de ello previamente en el pasillo. Habíamos tenido una importante... Un pequeño debate, sí. Pues bien, ese auge de la industria no estamos hablando ni siquiera de la pornografía online de la que estamos hablando. Estamos hablando de cibersexo. ¿Qué quiero decir? De sistemas que utilizarán la realidad aumentada, la realidad virtual, elementos y aparatos diseñados exclusivamente y que probablemente sean un éxito de ventas. iPods del sexo, para hacernos una idea, robótica, es decir, estamos hablando de una revolución tecnológica y de consumo enfocada al sexo sin personas, o sea, una cosa realmente inquietante. Que eso tú ya lo adelantabas en la trilogía famosa que hiciste sobre el sexo y la conspiración del sexo, tema de que sigue siendo un tabú, vamos, hablar de la conspiración, no del sexo, que ya no es tabú evidentemente, sino de la conspiración que hay detrás y de la forma absolutamente habitual de llevar al rebaño y de someter los más bajos instintos y de tenerlos sometido absolutamente, con alegría y babeo por parte del colectivo. Así que, entonces, ¿qué ocurre? Que eso va a ir más allá, pero además hace una sexualidad mucho más, evidentemente, impersonal y quizá mucho más empobrecida también, aunque imagino que el sexo, como hoy, seguirá siendo fundamental, y sobre todo el sexo más o menos depravado, para controlar las mentes, para esclavizar a la gente, para someterla a su estado absolutamente animal y denso, y eso seguirá, imagino, creciendo, porque vemos que eso tiene un gran calado, claro, como animales que somos en parte, pues tiene un gran calado. ¿Continuará dentro de 10 años? Seguramente. Fíjate hasta qué punto llega esa industria, que hace poco estuve precisamente para Cuarto Milenio haciendo un trabajo sobre realidad virtual, hablando con varias empresas del ramo, y descubrí que evidentemente una de las aplicaciones más demandadas de la realidad virtual hoy en día es la pornografía virtual, la pornografía en 3D absolutamente interactiva, que ya hay. Tú fíjate, gafas como Oculus Rift que no se venden, lo que hay por ahí son prototipos para desarrolladores, que son los que están generando el contenido. Pues bien, ya hay varias páginas web que se dedican a comercializar pornografía que solo se puede ver con esos aparatos que todavía no están ni comercializados. Es decir, ya hay un negocio, una infraestructura de contenidos montada para algo que ni siquiera está aún en el mercado. Imagínate pues el volumen y lo en serio que se toman el ganar dinero en esta industria. Y la pornografía, por lo que tú intuyes, va a seguir ese camino que hablábamos de... Lo hemos comentado en tu trilogía, ¿no? De mayor depravación, mayor cosificación, sí, despersonalización absoluta. Y mayor... Y en un mundo así nos encontraremos con paradojas como que la privacidad será un lujo que costará mucho dinero mantener, es decir, será algo para gente muy rica. Y en contrapartida, lo que ahora es el lujo, que es precisamente contratar a un detective y enterarme de toda la vida y milagros de cualquier ser humano,
ahora pues cuesta un dinero y pone un interés, se convertirá en un artículo más de consumo que se podrá contratar online, que costará poquísimo dinero y que con 2 o 3 movimientos de ratón y un accionado de tecla sabrás los movimientos financieros, los amigos en las redes sociales, etcétera, 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 el estado de las cuentas corrientes, las declaraciones de Hacienda, etcétera, de cualquier ciudadano. El que quiera mantenerse al margen de eso podrá hacerlo, pero le costará muchísimo dinero. Se puede hablar mucho, Santi, de los próximos 10 años y podemos hacerlo casi en entregas, pero y del aspecto político, religioso, las trifulcas, lo que estamos viviendo, es imposible hacer una prospección a 10 años ante un mundo tan convulso como el que estamos viviendo. Es muy complicado. Los sociólogos, por ejemplo, creen que lo que estamos viviendo, sobre todo con el mundo islámico, con el mundo islámico más radical, es precisamente el coletazo de reacción a algo que generalmente se ve como mucho más positivo, que es que la cultura se está empezando, lleva mucho tiempo, pero cada vez más a globalizar, que las diferencias culturales entre un señor de Beijing y un señor de Toronto van a ser cada vez menos, que incluso los movimientos geográficos, vía migración, vía movilidad laboral, llámalo como quieras, van a ser tales que probablemente ya en un futuro mucho más lejano el propio concepto de raza sea algo a extinguir. Solamente haya una raza humana que sea la mezcla posiblemente de todas las razas actuales. Lógicamente, concepciones de la cultura y de la religión ancladas en ideas medievales se resisten ante esto, y precisamente piensan que esa resistencia tan violenta es porque la amenaza que sufren es muy real. Piensa que, por ejemplo, ahora se está hablando del ISIS, pero cuando estaban los talibanes en Afganistán, una de sus principales obsesiones era eliminar las antenas parabólicas, eliminar el acceso a Internet, eliminar cualquier cosa que pudiera contaminar de ese pensamiento global el núcleo cultural que querían crear de pureza islámica radical. Pues precisamente yo creo que eso va a ser ponerle puertas al campo, es decir, poco a poco la fuerza de los nuevos vehículos de comunicación va a terminar que determinados valores, determinadas culturas e incluso determinadas modas se hagan globales. Hay desde grupos de rap en Irán, cosa curiosa, pero lo hay skaters en Irán, hay cosas absolutamente occidentales en un país que es una teocracia, de hecho. Pues yo quiero preguntarte, Santi, en el futuro, porque podemos hacer una segunda entrega, alimentación, cuestiones tecnológicas, medios de comunicación. Va a haber mucho cambio. ¿Será factible hablarlo? Vamos a ver si hacemos un segundo boletín. Eso está hecho. Y cosas que os pueden interesar. Preguntadle a Santi Camacho, ¿queréis hacer la profecía dentro de 10 años? Y veremos si acertamos o no. Medios de comunicación, tecnología, bueno, esos móviles, ya que harán los móviles. Comida, 1000 cosas. ¿Qué os interesa? Santi Camacho, la próxima semana lo logramos, ¿vale? Hay una cosa Javi, es que te iba a dar paso porque tenemos una viñeta de un caso que tenemos que analizar. Hay una cosa que parece muy idílica y yo creo que es bastante preocupante, que es el tema de el poder vivir, alcanzar 200, 300 años en un futuro, ¿no? Y recomiendo un libro de Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que comienza de forma magistral diciendo: al día siguiente no murió nadie, y lo que cuenta es que la gente de pronto deja de morir, no se sabe por qué, y eso tiene unas consecuencias tremendas que también son dignas de análisis para esta sección de Santi. Es que hemos estado dando los titulares, pero cada uno de esos puntos analizado, tú imagínate simplemente lo de la longevidad. Bueno, pues piensa en la seguridad social, en hasta qué edad se te bajará, en la natalidad. Vamos a hacer una prospección de Santiago Camacho con los temas más punzantes. Vamos a hacerlo por entregas. No quiere decir que sean correlativas todas las semanas, pero es muy interesante. El futuro 10 años. Y a ver qué sale, ¿vale, Santi? Me parece muy buena idea. Es una especie de remedio de visado para el futuro, pero acoplado a 10 años en concreto, no muy lejos, 10 años. ¿Cómo va a cambiar el mundo? Me interesan los medios de comunicación. ¿Existirá la radio y la televisión, todo eso? ¿Habrá sido absorbido por la red completamente? ¿Y los periódicos? Me interesa que me lo cuentes, ¿eh? Infórmate porque, venga, medios de comunicación o comida, fundamental, para la semana que viene, por lo menos. Javi, rápidos como el rayo, pero creo que es interesante. Creo que la observación es... Esta noche hemos contado muchas cosas muy especiales, muy poco escuchadas. Es curioso, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, pues ahí va una más.
Sí, esta ocurría además, como decíamos, hace escasos días, el 6 de marzo, a las 2 de la madrugada. Cristina iba de copiloto, conducía a su pareja. Ellos venían de una urbanización de Caldas de Montbui, en la región del Valles Oriental, en Cataluña. Conducen por la C59, van en dirección a su casa. Entonces, de pronto, a lo lejos, ellos van circulando por una carretera solitaria y observa ella, Cristina, una extraña figura, una figura que no debería estar allí. Coincide con un momento además en el que venía un coche en dirección contraria por por esa vía de 2 carriles, y esto es lo que nos cuenta de esa visión. Mi novio conducía, yo de copiloto, y yo vi pasar, venía un coche de frente y yo vi pasar una mujer que iba con pantalones y suéter de color verde, y la vi perfectamente cruzar como si fuera una persona, y que iba andando, no iba corriendo, porque me extrañaba que en una carretera tan oscura que pasara una mujer por ahí, que no hay pueblos cerca, solo hay una urbanización, a las 2 de la madrugada, que pasara andando. Eso es lo que me extrañaba. Entonces yo me asusté porque pensaba que, yo la vi cruzar y pensaba que la iban a atropellar. Pero cuando llega un coche venía de frente, cuando llega el momento de que se cruza con el coche, como digamos que la va a atropellar, desaparece, ya no la veo más, ni la atropella ni nada, sino que como que pasa por ella. Ella no sabía explicarlo muy bien, pero decía que era como si la figura se hubiera esfumado con el contacto del otro coche que tenía que haberla atropellado, de ser una figura de carne y hueso. O sea, el haz de luz del coche prácticamente hace desaparecer esa imagen que ha surgido de un lado del arcén y que va cruzando. Eso es. A ella le llama la atención esa tranquilidad, una calma extraña, ¿no?, con la que va cruzando la carretera. Dice que no llega a ver ningún rasgo, solo la silueta, pero la visión es suficientemente clara como para llegar a determinar incluso que es una mujer. ¿Y la prenda que lleva? Eso es, el color de la prenda, el pantalón, el jersey. Pero claro, lo que a ella le llama la atención es que ella entra casi en un estado de histeria, pero su pareja está reaccionando de forma completamente fría, casi como si fuera ajeno a esa escena. Él es la persona que conducía, por lo tanto, además, tenía que estar prestando especial atención. Si era una figura que pasa delante de su vehículo, tenía que haberla visto. Y ella, Cristina, nos cuenta la reacción de su pareja en ese momento. Al rato me di cuenta que mi novio no la vio. Entonces le pregunté, ¿no te has dado cuenta la mujer que ha pasado? Encima pasaba andando. Y él me dijo que no, que qué mujer. Y yo le dije, la que acaba de pasar, que la iban a atropellar, y él no vio nada. Y me quedo en estado de shock, como diciendo, ¿qué ha pasado? Porque yo me he asustado mucho y él es una persona que siempre se fija en todo, y en ese momento no vio nada, porque yo la vi perfectamente cruzar andando. Yo pensaba en todo momento que él la estaba viendo igual que yo, y cuando me doy cuenta de que no, entonces es cuando me quedo como sin palabras, como no sé, porque solo la veía yo. Yo le preguntaba a Cristina si ella tiene alguna, alguna sensibilidad especial mayor que su pareja incluso, y ella me respondía que no se había planteado eso, pero que efectivamente ha tenido alguna situación, curiosamente también con su pareja, con su chico, que les había hecho entender que tenían percepciones diferentes de una misma realidad, y ya había vivido alguna situación un tanto extraña. Pero claro, ante este tipo de situaciones surge la pregunta de si podría ser una alucinación, de si Cristina, como precisamente porque es la única que ve eso, pudo alucinar o tuvo algún tipo de imaginación o ensoñación a esas horas de la madrugada. Así que yo le preguntaba si ella conoce lo que ha ocurrido allí, si hay alguna historia, si ha indagado o ha preguntado a gente de la zona, y ella me decía que sí. De esta forma, además tan cotidiana, ¿no?, de buscar algo en Google, es muy sencillo ahora encontrar la historia de un sitio. Porque sabía el punto kilométrico, la carretera, todo. Ella nos decía que era en torno al kilómetro 10 más o menos. Ella calculaba ese kilómetro de esa C59 y con esa información empieza a rastrear en internet, y lo que encuentra es sobrecogedor. Yo me informé en Google, lo busqué y ponía que había habido un accidente, de que había muerto una mujer de 30 años con su bebé. Me da como mucho miedo el pensar que puede ser esa mujer, me da como pánico.
pero me hubiera dado más miedo si la hubiera visto parada, a lo mejor a mi lado. Aparte de que mi pareja no lo vio, era muy poco normal que pasara por ahí. Y efectivamente, igual que Cristina, nosotros hemos hecho esa búsqueda y nos aparecía la noticia en medios locales: muere una mujer de 30 años y un bebé en un accidente. La noticia era publicada además el 5 de abril de 2014, es decir, que cuando Cristina tiene la visión prácticamente se está cumpliendo el primer aniversario de esta tragedia. Es una mujer de 30 años y es en el kilómetro 7 de la C59. Es una coincidencia, la madre con un niño, el accidente llama la atención, no son tan habituales, pero curiosamente hemos empezado esta noche con una historia de una madre y un niño en un coche y terminamos con una madre y un niño en accidente. Hay otra pregunta aquí que es fascinante absolutamente, que es: dos personas en un vehículo, depende la creencia, depende la sensibilidad, depende el hemisferio cerebral que tenga uno más desarrollado, se puede llegar a ver una figura. Hemos conocido casos tipo Paloma Navarrete de personas que no saben que tienen ese dial tan afinado y de repente en un coche, pero es que yo a veces me lo he preguntado teóricamente y ocurre en este caso, dos personas pueden ver dos realidades completamente diferentes que se está produciendo paseando delante de ellos. ¿Y de qué depende eso? El escéptico es tan escéptico ultranza, esto lo dice Harpur, que puede llegar a negar, estar viendo algo y llegar a negarlo porque su creencia le impide ver. El creyente puede ver algo allá donde solo hay un estímulo y no es tanto. Es decir, nuestra creencia interior puede intervenir en la aparición. Y no solo eso, sino que a nivel sociológico, si una persona ve algo extraño y la que va a su lado no lo ve, lo que aceptamos es que el que ha visto algo ha tenido una alucinación. Exactamente. Y no creemos que siempre al que no lo ha visto, ¿no? Efectivamente. Qué curioso. Sí. Y aquí tenemos el ejemplo que suele ocurrir, es la mujer. La de con un dial quizá más afinado, la de con una genética desde el principio del tiempo más concreta o más pegada a la vida y a la subvida, ¿no?